Adriana Pineda, ella es la fiscal antisecuestros. Bienvenida. ¿Qué tal, Michelle? Buenos días. Muy buenos días. Oiga, pues este es un tema desde luego que la ciudadanía le duele mucho, ¿no? En general los delitos, pero en el caso de los secuestros, ¿cómo se está trabajando en estos momentos? Porque sabemos que, bueno, por eso hay una fiscalía especializada justamente, ¿no? Sí, bueno, a partir del año 2014 fue creada ya la Fiscalía Especializada contra el Secuestro y Extorsión, y esto, bueno, pues dio un nuevo modelo para poder atender este tipo de delitos que, por supuesto, son los más graves, son los que más lastiman y más afectan, porque no solamente es la libertad personal, sino también se refiere a la libertad emocional para poder hacer tus tareas cotidianas o tan básicas como ir a trabajar, ¿no? O salir a abastecerte de víveres para tus alimentos. Entonces, ahora se hace de manera integral. Nosotros trabajamos no solamente con la integración de una carpeta de investigación para después presentarla frente a un juez, sino también atendemos de manera especial a las víctimas, proveyéndoles, bueno, de circunstancias de tipo psicológico, médico, apoyo jurídico. Y esto tiene que ver con un fondo muy importante. Si tú no le das a la víctima la certeza de que puede tener un abogado para que esté verificando que todo lo que haga el Ministerio Público sea lo correcto, si no tienes un psicólogo que le dé el soporte emocional para que pueda estar pasando esta circunstancia tan difícil, y si no le das apoyo médico cuando también lo necesita, porque en el proceso de liberación de una persona o todos los actos que se realizan, pues necesita este apoyo. Entonces, la prioridad primero es atender a las víctimas indirectas, que son los familiares, trabajar en una investigación para poder localizar al familiar y poderlo rescatar, inclusive sin el pago de este dinero que piden como rescate, y seguir en un tratamiento posterior psicológico y jurídico para llegar, pues, a lo que todos ansían: primero justicia y la reparación del daño. Claro, tenemos entonces aquí hablando un poco de, pues, diferentes facetas, ¿no? Después de que se ha cometido un delito de secuestro, nos decía el tema de la reparación para las víctimas, pues es importante toda esta atención, el seguimiento. Ahora, en el caso de la Fiscalía, pues en sí, la procuración de justicia. ¿Cómo estamos en esto? De acuerdo, pues, a las carpetas de investigación que tienen, que logran ser judicializadas, y desde luego las detenciones que también se presentan. Sí, mire, por ejemplo, solo para darnos una idea de cómo andamos. En el 2012, en el periodo enero-mayo, se cometieron 40 secuestros en Morelos, que fueron denunciados ante autoridades locales. Enero-mayo 2018 tenemos 10, es decir, que tenemos una disminución con relación al mismo periodo del año 2000, comparado con 2012, del 75%. No solamente es medir una cifra, sino realmente la sensación de seguridad que también se tiene en la calle, la certeza que tengas que no te van a secuestrar. Esto no tiene que ver nada más con tener más policías o tener un policía en cada esquina, sino un combate a la impunidad. Nosotros tenemos al corte de mayo 497 personas que han sido sentenciadas. Y ¿Esto en cuánto tiempo? Esto lo hemos tenido entre el periodo de que inició este gobierno del 2012 a esta fecha, bueno, al corte a mayo. Tenemos 497 personas con una sentencia en materia de secuestro que va desde los 16 años, 8 meses, hasta 150 años de prisión por acumulación, porque hay eventos de secuestro donde han sido víctimas, por ejemplo, 3 personas, y un juez dicta 50 años por cada una de las personas que resultaron afectadas contra sus secuestradores. Y esto acumula a 150 años, porque en materia de secuestro no hay una remisión de la pena. ¿Esto qué significa? Que no les van a descontar ni porque trabajen, ni por buena conducta, ni un solo día. Es decir, si le sentenciaron en los 3 asuntos por determinados años, se van a sumar y va a tener que compurgar la pena total. Es por lo que se habla en ocasiones de que prácticamente son penas de perpetuidad, ya hasta que sus días terminen, es cuando, pues, va a cesar esa circunstancia. Sin embargo, es muy importante. ¿Por qué? Porque el combate a la impunidad es lo que frena realmente la comisión de un hecho delictivo. Que tengas la certeza de que si denuncias va a haber un proceso para, en primera instancia, regresar a la víctima con vida a casa, ya sea por la vía de negociando, pero a veces pagando y a veces rescatando. Hay muchas veces miedo incluso en eso, ¿no? De pronto decir, bueno, hay una persona secuestrada, vamos con la autoridad o mejor hacemos la negociación. ¿Cuál sería la recomendación para las personas que pueden estar de pronto sujetas a este tipo de situaciones? Bueno, cuando empieza un tema de secuestro siempre va a haber una circunstancia de negociación. ¿Cómo vamos a enfrentar ese momento en el que voy a recibir toda la presión de un delincuente para que yo pague un rescate? Si lo hacen solos, hay muchas dificultades, porque además nadie garantiza, y menos un delincuente, que va a regresar a la víctima con el pago.
Hay casos donde han pagado cantidades importantes y no han regresado a las víctimas. Entonces, lo que tiene que hacer es ir con la autoridad para que nosotros podamos guiarlos en ese proceso, pero también al mismo tiempo realizar actos de investigación, porque podemos perder videos de cámaras del momento en el que es privado de la libertad, podemos perder toda la información del proceso de negociación, y esos datos a veces son irrecuperables, ya no los vas a localizar, y si la persona no regresa, entonces menos posibilidades tienes de poderla localizar. Recordemos que un delincuente no tiene una palabra de decir sí te lo voy a regresar y a cambio de una cantidad de dinero, porque si el delincuente conocía a la víctima, no va a regresar. ¿Por qué? Claro. Porque si se percata de que ya lo vio, sabe que en cuanto regrese lo puede señalar ante una autoridad y puede enfrentar un proceso de secuestro que, como comentaba hace unos minutos, las penalidades pueden ser de por vida. Entonces, lo recomendable es acudir a la autoridad para recibir justamente esa asesoría. Tú solito no puedes. Además, necesitas una atención integral, necesitas tener un psicólogo contigo, necesitas que este psicólogo te ayude a superar esos momentos de crisis. Mucha gente, cuando estamos en esos procesos, no come, no duerme, está fatigado y entonces no puede pensar con claridad. Lo primero que atendemos es a las personas que están enfrentando este tipo de problemas para que ellos, con calidad y calidez de nuestros procesos, puedan enfrentar esta circunstancia. De verdad, cuando lo hacen solos es muy devastador cuando el familiar no regresa y de pronto nosotros nos enfrentamos a que llegamos por un video de una cámara donde pudo haberse grabado el momento en que se privaron de la libertad a la víctima y el video ya no existe. Muchos videos caseros o equipos caseros graban, cada 24 horas se borra la información. Entonces, si no hay una acción inmediata, vamos a perder esa evidencia. Entonces no vamos a saber quién y cómo se lo llevaron, no vamos a saber de dónde se realizaron las llamadas, no vamos a tener registro de quién está negociando ese secuestro. Entonces son datos fundamentales de nuestros procesos de investigación y por eso decimos que no lo enfrentan solos. Además van a tener acompañamiento, insisto, de psicólogos, médico y un abogado que les va a permitir tener pues un panorama diferente. Y si lo hacen ellos solos, cuando ya llegan con nosotros después de que ya pagaron y no regresó, entonces empezamos prácticamente de cero en un proceso de desgaste emocional muy fuerte para ellos, ya en un estado de desesperación y no podemos atenderlos desde el principio. Entonces, lo que hemos trabajado hoy es justamente este acercamiento de confianza para que ellos sientan el apoyo real nuestro y entonces, en función de eso, podamos trabajar juntos como un equipo, las familias y la autoridad. Siempre les digo que este no es un tema individual de las autoridades o tú rescátamelo y tráemelo, sino es un tema integral porque decidimos juntos lo que vamos a hacer. Es muy importante que venzamos esa barrera del miedo de ¿y si voy? Y si no me atienden, y si no es lo que yo esperaba. Bueno, y si están coludidos, incluso es lo que muchas personas piensan. Afortunadamente, cuando se creó la Fiscalía Especializada, lo que se hizo fue no solamente crearla, sino depurar todas las personas que estaban, generar exámenes de control de confianza, para lo cual nos apoyó la Secretaría de Gobernación, para tener un principio, una depuración que nos diera como resultado la confiabilidad, no solo para la ciudadanía, para los compañeros, porque también no es fácil trabajar o pensar que tienes un compañero que puede ser un delator de todo lo que hacemos en el trabajo, para la protección a las víctimas y en la propia persona. Entonces, lo que tuvimos que hacer es generar un equipo confiable que limpiara en mucho pues la imagen que hemos tenido a lo largo de 3 sexenios anteriores al presente, donde todas las autoridades estuvieron involucradas en un tema de secuestro y que incluso pues tuvimos un problema de un gobernador que también tuvo que salir de su mandato por un juicio político por razones de vinculación con la delincuencia. Entonces, eso es un punto focal. Si nosotros no hacemos nuestro trabajo con esa garantía de que va a haber confidencialidad, que va a haber un trato digno, que no hay una vinculación delictiva, no podemos avanzar. Hoy el Estado atiende el 97% de los asuntos que se generan en el Estado en materia de secuestro y el 7% lo atiende la Federación. ¿Eso qué implica? Que el 7% de casos que atiende la Federación es porque tienen una vinculación directa con circunstancias de delincuencia organizada, pero el resto de los asuntos los estamos atendiendo en el Estado con el apoyo, por supuesto, de las instancias federales que tienen representación en el Estado y también de las estatales. Nosotros seguimos conformados como un grupo de fusión y este grupo de fusión es de fusión a tareas operativas, tareas de investigación y tareas de inteligencia,
con elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, con elementos de la propia Fiscalía Especializada y con personal de la PGR que ha sido comisionado desde hace 4 años a la unidad. Entonces, este conjunto de personas, pero también de habilidades, de conocimiento, de experiencia y de especialización en la materia, pues permite justamente estar regresando a las personas con vida. El día 15 de junio liberamos a otra víctima en un operativo que realizamos en Cuautla, Morelos, y pues está de regreso. Detuvimos a quien lo cuidaba en el momento en que se hizo la operación y está vinculado a proceso. Ayer el juez nos da ya el auto de vinculación. Y pues es un logro para nosotros, no solamente recibir y atender a la familia, sino también regresarle al familiar con vida. Muy bien, pues ahí es. Entonces creo que ha sido muy ilustrativo la manera en la que están operando y desde luego pues la atención que se tiene para las víctimas en ese tipo de casos. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Adriana Pineda, quien es fiscal antisecuestros. Nosotros continuamos con más aquí en 24 Morelos.